La mañanera de Ángel, correspondiente al viernes de la semana laboral que hoy termina. Les recuerdo, mañana y pasado, o sea, sábado y domingo, habrá mañaneras. Voy a comentar con usted algo que es resultado o como uno de los efectos de la renuncia del doctor Carlos Ursúa. Una de las consecuencias que tiene dicha renuncia y que prácticamente nadie ha comentado, se han ido por otro tipo de elementos, que si las pugnas dentro del gobierno, que si con este secretario, con el jefe de oficina de la presidencia, y que si aquí o más allá de los incapaces, etc. Pero hay un elemento que vale la pena comentar con usted, espero que coincidamos. La renuncia del doctor Ursúa tiene por beneficio poner en la mesa o en la agenda política nacional el papel que empieza ya a jugar la verdad o la cruda realidad que enfrenta este país, no solo en la parte política, que eso quizá se dirime más aquí en el centro del país o específicamente en la Ciudad de México, sino en las actividades económicas. Voy a dar un ejemplo para tratar de demostrar esto. Un ejemplo que no obstante su localía o su regionalidad, porque esto que voy a comentar se da en la parte norte de Sinaloa, en el sur de Sonora, Valle del Yaqui, Valle del Mayo, y en el Valle de Mexicali. Le voy a hablar a usted de algo que en una conferencia que di o una plática que di en Mexicali hará unos cuantos meses, donde les comentaba a la audiencia, a las personas que me hicieron el favor de acompañarme o de asistir a esta plática, era que a López no le interesaban los productores, ni los de Sinaloa, ni los de Sonora, ni los de Baja California. En primer lugar, esos productores eran considerados fifíes. O sea, a él no le interesan esos productores. Segundo, tanto los productores de Sinaloa como los de Sonora y Baja California son productores que desde siempre han estado produciendo para el mercado. Incluso, particularmente en Sinaloa, han estado exportando a los Estados Unidos desde hace más de 100 años. Lo mismo en el sur de Sonora. Es más, el general Obregón, antes de incorporarse a la revolución, tenía una compañía exportadora de legumbres como chícharo, por ejemplo. De alguna manera, pues, esos tres estados en la parte agrícola han participado de los mercados globales desde hace varias generaciones. Están incorporados al mercado norteamericano, tienen compañías distribuidoras en Estados Unidos, conocen de las modalidades de ese mercado y en algunos casos como Sonora, por ejemplo, aparte de los productos agrícolas, se exporta ganado en pie en cantidades que puede llegar a los cientos de miles de animales cada temporada. Pero además son pocos o en número son pocos esos productores. Recuerde usted que tanto Sinaloa como Sonora y Baja California son estados con poca población. No son estados numerosos como podría ser Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, Veracruz o Puebla. De tal manera pues que para López esas zonas además las considera zonas ricas. Yo les decía a las personas que me escucharon en esa plática, les decía, a López no le interesan ustedes, porque ustedes son personas que han construido su bienestar o su calidad de vida por el esfuerzo individual, personal. Si bien el gobierno federal o los gobiernos a partir de los años 30, después de que la revolución se hace gobierno, han aportado mucho el gobierno federal. Presas, carreteras, infraestructura,
pero también los productores han aportado mucho de esfuerzo personal. Particularmente en el Valle del Yaqui, mi padre incluso fue un ejidatario pequeño y un agricultor muy modesto que le tocó desmontar un predio ahí en el Valle del Yaqui, cerca del poblado de San José de Bacún, y así muchos otros productores les tocó hacer ese esfuerzo. De tal manera pues que López no puede llegar con sus dádivas y esos productores van a verlo como el Mesías, ¿no? Ellos están acostumbrados a otra cosa, a otro trato. No ese trato de la dádiva, de la limosna. Aun cuando el esquema de subsidios para ciertos productos del campo o aportaciones para la comercialización, el programa Procampo, etc. Sin embargo, repito pues, esos productores son mexicanos esforzados que no les asustan las condiciones difíciles. Pero lo que sí les molesta y lo rechazan y luchan en contra de eso es que les mientan. Cuando ellos empiezan a preparar la tierra para sembrar el cultivo que me ocupa, el trigo, saben de ciertas condiciones a las cuales se compromete la autoridad, particularmente en lo que se refiere a ciertos apoyos en materia de comercialización, por ejemplo, a través de un área de la Sadera ahora y antes de Zagarpa, acerca. De tal manera que ellos hacen sus cuentas y dicen, la tonelada de trigo me la van a pagar, vamos a decir, a 4,300, 4,400 pesos. Pero llega López y desarrolla una engañifa, los precios de garantía, lo cual ha sido un soberano y rotundo fracaso. No han definido bien a bien en estas zonas que le comenté, los valles agrícolas de Sinaloa, la parte norte de Sinaloa, el sur de Sonora y el valle de Mexicali, el esquema sobre cómo van a aplicar esos precios de garantía. Al final de cuentas, como dicen allá, les pintaron un violín y ahorita en este momento es la hora, después de prácticamente 2 meses de haber trillado, que no tienen un precio definido. Parece que por fin les dijeron que les van a dar 3,500 pesos por tonelada, cuando la expectativa era de 4,300. Lo curioso de esto es que en esos estados Morena obtuvo un triunfo rotundo. El caso de Sonora, por ejemplo, arrolló en los 7 distritos federales, es decir, los 7 diputados federales de mayoría relativa son de Morena en Sonora. En el caso de los senadores, los 2 senadores de primer lugar son de Morena y la primera minoría es del PRI. Y uno esperaría que ante la situación que están viviendo los productores, al menos hicieran equipo esos 7 diputados federales y esos 3 senadores para apoyar a los productores en sus demandas. En el caso de Sinaloa lo mismo y en el caso de Baja California igual. Sin embargo, ahí andan de aquí para allá como papalotes sin cola los productores porque nadie les hace caso. Nadie sabe exactamente si les van a pagar, cuándo, qué precio, en qué condiciones. Pero eso sí, el secretario de SADER, el doctor Villalobos, aparece en la mañanera, en la que es clone, en la chafona, en la que no hablan claro ni de corridito, y es que el programa de esto es para el campo, y que las crías, y que ganaderos, y por acá. Al final de cuentas, no puede tratar el gobierno a desiguales de la misma manera. Las necesidades o los planteamientos que se les requiere hacer a los productores de agricultura comercial, recordemos que le estoy hablando de un cultivo como el trigo, donde en esos 3 estados, la parte norte de Sinaloa, la parte sur de Sonora y el valle de Mexicali, prácticamente estamos hablando de 2 millones de toneladas de trigo, una parte importante de la producción nacional de ese cereal. Pero ¿qué es lo que pasa entonces aquí? Que por un lado está la demagogia, estas cuentas alegres de vamos requete bien, pero así como le menciono el caso de estos productores, así podría tomar el caso de otros más
en algunos estados de la República, donde son agricultores comerciales los que producen para el mercado, obviamente, y que nadie los pela, nadie les dice qué va a pasar con su producción. Se pueden dar muchas excusas, no hay dinero, o se puede decir, bueno, pues hay que esperar, o en algunos casos incluso decir, bueno, es que esos productores son ricos y pueden aguantar todo el tiempo hasta que haya dinero para pagarles. En una economía abierta, ese tipo de explicaciones son inadmisibles. Un productor, al margen de si es rico, pobre, miserable o supermillonario, siembra un producto, es un cultivo, el caso del trigo o puede ser algún otro, en el entendido que una vez que trille él, que entregue y deposite en las bodegas designadas para ello la producción, pues él esperaría el pago correspondiente. ¿Por qué? Porque eso forma parte de una cadena. Él, al recibir su pago, tiene que pagarle al banco que financió, que le entregó un crédito de avío para poder realizar las actividades culturales, etc. Y de esa manera los bancos no lo ven como alguien que cayó en mora, le cobra intereses más altos, etc. Y así se va la cadenita. Sin embargo, el gobierno federal está valiéndole, como comúnmente se dice. ¿Qué va a pasar con esa situación de estos productores que le he mencionado? Yo esperaría que sus diputados federales pues pidieran ahora una cita con el maestro Herrera y antes con el doctor Ursúa, o que los senadores de los 3 estados, ¿imagina usted la fuerza que tendrían los 3 senadores de Sinaloa, los 3 de Sonora y los 3 de Baja California? Serían 9, y los casi 20 diputados federales entre los 3 estados que llegaran y dijeran, señores, está pasando esto. Sin embargo, a nadie le preocupa eso. Pero estamos aquí ante una nueva verdad. Evidencia la renuncia de Ursúa, del doctor Ursúa, que no hay recursos, que hay un desorden profundo en el seno del equipo gobernante y que hay una actitud casi de una realidad paralela que ha inventado López y que sus más cercanos en el gabinete no se atreven a decirle, señor presidente, eso que está usted diciendo solo existe en su mente. La realidad es cruda y ofensiva porque hemos desatendido a estos productores, a estas regiones de estos estados, y necesitamos enfrentar y resolver ese problema. Pero ahora se junta otra verdad. Aquí en la Ciudad de México poco interesan o prácticamente no interesan a persona alguna, sean políticos o no, los problemas que enfrentan los productores agrícolas, exporten o no, en el resto del país. Esa nueva verdad va a estallar pronto, y en ese momento, ¿cuál irá a ser la explicación de López? ¿Están ustedes mintiendo? Yo tengo otros datos y vamos requete bien. Eso, para desgracia del país y su economía, ya no será suficiente. Estamos pues ante una situación que se agrava día con día, y repito, los legisladores, tanto diputados federales como senadores, están en otra cosa. No dudo que sean importantes esos temas, pero creo que también la producción de millones de toneladas de este o de aquel cereal es también importante. ¿Qué hará López? No lo sé, pero termino diciendo que él piensa que tiene otros datos. No los tiene. Lo que tiene es un miedo pánico a enfrentar la realidad y la nueva verdad que está evidenciando la renuncia del doctor Carlos Ursúa. Lo espero mañana en la sabatina y pasado mañana en la dominical, en la mañanera de Ángel, la que sí toca los temas de manera clara y sobre todo de corridito. Muchas gracias.